Buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo número 7 y vamos a explicar nuestro proyecto llamado Construcción de puentes peatonales en las zonas afectadas por las lluvias y bancos. Los integrantes somos César Castillo, Dana Padilla, Mayerly Alanya, Gerard Arroyo y mi persona, Samantha Villanueva. Vamos a empezar con los agradecimientos. El siguiente proyecto está basado en las sesiones realizadas por el docente Roger Quiroz, lo cual agradecemos su metodología de enseñanza que nos ayuda a llevar un aprendizaje adecuado, permitiéndonos aplicarlo en nuestro proyecto. Agradecemos a nuestra institución superior, UPN, que nos permite ejercer nuestras habilidades y reforzar nuevos aprendizajes que serán de gran apoyo para nuestra carrera. También se agradece a todo el equipo de trabajo donde cada uno aportó ideas innovadoras y trabajo constante para llevar a cabo el proceso de nuestro proyecto gracias a su responsabilidad y dedicación ante este trabajo. Muchas gracias. Comenzamos con el punto número 2, que viene a ser la parte de introducción. Empezamos con la inscripción del proyecto. En este proyecto tenemos como finalidad la construcción de puentes peatonales en zonas perjudicadas por las lluvias y por los huaicos, a inicio del año 2023, como en el distrito de Porvenir, Florencia de Mora y Victoria del Arco Herrera, que colapsaron a causa de las intensas lluvias y desbordes de las quebradas, inundando las calles e impidiendo la circulación de los pobladores. Con respecto a los objetivos generales, contamos que la construcción de cada puente tiene que tener una estructura y resistencia adecuada para poder evitar poner en riesgo a los ciudadanos que prácticamente lo usarán diariamente este medio de circulación. Y aparte dando a conocer la composición del puente y las fuerzas que éste aplica en este puente. Y con respecto a los objetivos específicos, tenemos que reconocer cuál es el rol de la física en la construcción de esta estructura mediante análisis de las distintas fuerzas que existen en el puente, y aparte brindar recomendaciones sobre el tipo de materiales a usar para lograr obtener una estructura estable, resistente y apta para cada ciudadano. La revisión bibliográfica. A continuación veremos los conceptos de las fuerzas involucradas que necesitamos conocer para la construcción de un puente con sus fórmulas respectivas a aplicar. Vamos a utilizar tanto la construcción de un puente en la vida real como también en el prototipo, que en este caso sería una maqueta. Tenemos la fuerza de tracción, que es la fuerza que aplica a un cuerpo elástico donde se le produce o le tiene que producir una tensión, también llamada fuerza de tensión. Tenemos también la fuerza de comprensión. El esfuerzo de comprensión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. La comprensión o esfuerzo de comprensión es la fuerza por unidad de área cuyo resultado es empujar, apretar o comprimir el objeto, tendiendo a acortarlo, como podemos ver en esta imagen. Tenemos también la fuerza gravitacional. La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos y campos de materia dotados de masa o energía son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre planetas, galaxias y demás objetos del universo. Por último, tenemos la fuerza cortante, fuerza interna que desarrolla un cuerpo como respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial a la superficie sobre la que actúa. También llamado fuerza de cizallamiento, la fuerza cortante es la resultante de todas las fuerzas verticales que actúan en la vía, en este caso del puente, en una sección considerada, manteniendo el equilibrio en la sección. Metodología aplicándolo en la realidad. Equipos y materiales. Metodología. Lo primero que se aplicó fue la investigación de casos que se han perjudicado en nuestra sociedad hoy en día y lo hemos relacionado con alguna solución donde se puede aplicar diferentes fórmulas y teorías sobre la fuerza. Lo siguiente que hemos realizado es informarnos sobre el proceso de construcción de los puentes peatonales, obteniendo también un análisis de terrenos que nos aporta una buena base para la construcción de ello. Y finalmente detallar el cálculo de fuerzas adecuadas, materiales necesarios para que le den resistencia y durabilidad al puente. Los materiales. Hemos utilizado lo que es hormigón preesforzado, empleado para mejorar el comportamiento estructural de un elemento que compone dicho proyecto, las vigas. Estructuras metálicas que la hemos empleado en barandillas de los escalones del puente, además de estructuras metálicas del techo. Equipos. Retroexcavadora. Empleado para realizar excavaciones del terreno y limpieza de escombros de dicho lugar. Camión hormigonera. Camión especializado en el transporte del hormigón. Grúas móviles. Empleado para poder transportar las piezas del concreto y además de las estructuras metálicas. Gracias.
El procedimiento experimental aplicado en la realidad podemos ver como primer paso tenemos el análisis de terreno, que es la base de nuestro proyecto, ya que es necesario tener un buen terreno disponible y adecuado para la construcción de un puente en este caso. Debemos informarnos todo lo posible del tipo de terreno de nuestra parcela, ya sea composición, posibles zonas de antiguos rellenos, acueductos o arroyos. Una buena opción es que antes de la compra del terreno solicitemos a un geólogo que nos haga un estudio preliminar del suelo de la parcela. Esto nos ayudará a evitar los peores terrenos, como aquellos que son formados por rellenos, ya sea de escombros, movimientos de tierra, entre otros, o por materiales orgánicos. Como segundo paso para la construcción de este puente, están los siguientes pasos, vale la redundancia. La compactación del suelo, para eliminar los espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia su capacidad de soporte y estabilidad, entre otras propiedades. Su objetivo es el mejoramiento de las propiedades de ingeniería del suelo. Su importancia radica en un aumento de la resistencia y disminución de la capacidad de deformación que se obtiene al someter el suelo a técnicas convenientes, que aumenta el peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. Verter los pilares, que van a ser los elementos de apoyos intermedios del puente que llegan a transmitir todos los esfuerzos para la superestructura en dirección a las fundaciones. Estos componentes están diseñados para aguantar las cargas de viento, las presiones hidráulicas, las cargas del impacto, entre otros. Tenemos también la colocación de vigas. Estos son de concreto armado y sirven para dar mayor rigidez a los muros, conjuntamente con las columnas. Las vigas se asienten sobre los apoyos verticales y trasladan la carga hacia las columnas y los muros. Tenemos también el plan de cubierta, que es la decisión inicial hecha o en nombre de un plan de la parte D, con relación a pagos o beneficios a los cuales el afiliado considera que tiene derecho. Tenemos también las barandas instaladas, también llamadas barandillas, con la función de brindar protección a estructuras, como escaleras, balcones, terrazas y en este caso, los puentes. Estos objetos, que suelen fabricarse de bronce, hierro o madera, se instalan en el perímetro de la estructura a una altura constante. También tenemos la pintura y decoración, que tiene que estar acorde con el entorno y contexto del sitio. Tenemos también la etapa inicial, que estudia alternativas de tipología de puentes con el fin de escoger la que mejor se adecue a la topografía. Y además, usar sistemas constructivos seguros y confiables que cumplan con los requisitos. En la segunda etapa, se desarrollan los diseños del puente, que están sustentados en estudios geotécnicos, hidráulicos y de diseño vial. En la siguiente fase se adelantan los diseños estructurales de los elementos de cimentación, ya sean los pilotes o zapatas, y los procedimientos de construcción para los mismos. El proceso de diseño está supervisado y revisado por una interventoría ejercida por ingenieros o arquitectos con la experiencia y los conocimientos necesarios para poder evaluar todos y cada uno de los aspectos, tanto del cálculo geotécnico y estructural de los componentes del puente. Durante la etapa de construcción se establecen condiciones de seguridad para todo el personal vinculado del proceso, desde el uso de elementos y equipos como arneses y línea de vida, hasta los entrenamientos previos para ejecutar su trabajo, que llegarían a ser las capacitaciones. Sí, siguiendo con la exposición tenemos el procedimiento experimental aplicado de un prototipo de maqueta. Como materiales tenemos cartón corrugado, lámina transparente, palitos de madera, corcho, cartulina negra, pegamento. Pasos a seguir son: comenzaremos aplastando la base de la maqueta utilizando cartón corrugado y forrándolo con cartulina negra. Luego,
Comenzamos detallando la base de la maqueta como las pistas, áreas verdes, veredas, utilizando papel de textura para las veredas, corcho para las áreas verdes. Siguiente, cortando todas las piezas del puente en cartón corrugado como las rampas, escaleras y filos del puente peatonal. A continuación, comenzaremos a embalsar todas las partes reforzando las estructuras con palitos de madera. Luego, para el tema de las barandas utilizaremos láminas transparentes. Luego, los siguientes pasos a seguir son: recortamos tiras de cartón y palitos de madera para poder generar el techo del puente. Por último, cortaremos papel de colores para poder forrar la estructura de madera que hicimos para el techo y pegamos las láminas transparentes para generar vistas. Eso sería todo en este punto de la maqueta. Ok, los cálculos de ambos procedimientos que tienen en común según las fórmulas de fuerza y equilibrio. En nuestro proyecto actuarían las diferentes fuerzas. Fuerza de reacción, que serán ejercidas al caminar debido a la aceleración y desaceleración de la masa que es transferida al suelo. Y estas son inducidas por tres vectores: el vector vertical, el vector longitudinal y el vector lateral. Tenemos también la fuerza de tensión. Esta fuerza actúa sobre las estructuras de los puentes, con la finalidad de ejercer fuerzas en los dos lados del puente, generando amarres en el centro, evitando que el centro del puente existan hundimientos. También tenemos la fuerza de comprensión. Esta fuerza son ejercidas en los pilares o soportes del puente, con la finalidad de soportar las cargas horizontales ejercidas del peso estructural y de las personas. El equilibrio, teniendo en cuenta el movimiento constante de las personas al usar el puente, debemos tener en cuenta los tipos de movimiento, ya sea de traslación y rotación, ya en el mismo eje o en sentidos lineales, por lo que el estudio de movimiento de los cuerpos es muy complejo, ya que cada cuerpo presenta su propia forma y dirección en movimiento. Tenemos también el cálculo de la fuerza de tracción, como observamos en la siguiente fórmula, y el cálculo de la fuerza de comprensión, que matemáticamente es simbolizada como E es igual a fuerza a F sobre A, que aquí denota que E es el esfuerzo, F la magnitud de la fuerza y A el área sobre el que se actúa, siendo la unidad en el sistema internacional el newton sobre metros cuadrados o el pascal. El esfuerzo de comprensión es un esfuerzo normal porque la fuerza que él produce es perpendicular al área sobre el cual se ejerce. Tal esfuerzo puede comprimir al objeto o, por el contrario, tensarlo y estirarlo, según se aplique. En el caso del esfuerzo de comprensión, las fuerzas se aplican en sentido contrario para ejercer el efecto de apretar y cortar al objeto. Tenemos por un lado también la compresión y tracción. Tenemos la fórmula del esfuerzo, que es fuerza de tracción o compresión sobre la sección antes de la deformación. Y la deformación, que llegaría a ser el largo tras la deformación menos el largo inicial sobre el largo inicial, que es igual a la variación de largo sobre el largo inicial. También tenemos el cálculo de fuerza gravitacional, que es 6,67 por 10 a la menos 11 nanómetros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Su definición exacta es la fuerza gravitacional entre dos masas de 2 kilogramos que están a 1 metro de distancia. Y el cálculo de la fuerza cortante. La fuerza cortante es la resultante de todas las fuerzas verticales que actúan en la viga en una sección considerada, manteniendo el equilibrio en la sección. Por un lado, podemos ver en el gráfico el efecto de la fuerza cortante en negativo y el efecto de la fuerza cortante en positivo.
Los resultados. El proyecto muestra un ejemplo de solución ante este tipo de problemática, presentando el proceso constructivo para la rehabilitación de la zona afectada, el cual requirió la implementación de nuevos procedimientos constructivos y demuestra la importancia de la planeación y el control del proyecto. Además, manifiesta la necesidad de que como el constructor se debe poner un mayor interés en la etapa de diseño del elementos y evitar que prolongue la duración del proyecto y aumenten el costo de la obra. A partir de los cálculos de cada fuerza se logrará construir un puente estable y resistente para los peatones siempre y cuando se desarrollen correctamente. Conclusiones. Nuestro proyecto trata de resolver la problemática de construcción de puentes peatonales en lugares o zonas afectadas por los desastres naturales. Teniendo en cuenta la estructura y resistencia de los puentes ante dichos fenómenos, esto con la finalidad de poner en riesgo la salud de los pobladores, teniendo en cuenta nuestros objetivos especificados tales como reconocer cuál es el rol de la física en la construcción de estructuras mediante el análisis de distintas fuerzas que se dan en el proyecto puente peatonal, brindar recomendaciones sobre el tipo de materiales para la construcción de los puentes. Con respecto a las recomendaciones, en este recomendamos someter al puente a prueba de cargas en los siguientes casos. En estructuras nuevas, previa su habilitación en público, con el fin de evaluar su aptitud frente a las cargas de servicios y comprobar que su diseño y construcción sean realizadas de forma satisfactoria. Y cuando existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura, se recomienda que exista un plan de seguimiento que contemple, además de la prueba de carga de recepción, inspecciones rutinarias en puentes, de forma que se pueda analizar la evolución y posible deterioro de la estructura desde el punto de vista resistente y suministrar datos útiles para la toma de decisiones sobre su mantenimiento. Y por último, este monitoreo ofrece muchas ventajas en el mantenimiento estructural de los puentes, ya que no es necesaria la presencia de daño visibles para empezar la reparación, sino que previene daños mayores, por así decirlo, haciendo reparaciones desde sus primeras manifestaciones y además se economizan los recursos. Por otra parte, la información sobre los comportamientos de la estructura durante su uso o en el sistema permite evaluar los métodos y normas de diseños existentes, mejorarlos y desarrollar los nuevos procedimientos.